a todas e a todos. Gracias por asistir a unha nova sesión dos Luz do Ateneo. Hoxe, a sección en Compostela nos propón un tema moi importante, unha conferencia sobre Ezequiel e Xeremías, novos documentos para a recuperación dos profetas do mestre Mateo, que estará impartida por Francisco Prado Vilar. Dende principios do século XX, o conde de Simonde era posuidor de 4 esculturas de profetas procedentes da desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria. En 1948, 2 destas esculturas, precisamente as de Ezequiel e Xeremías, foron vendidas ao Concello de Santiago. As 2 restantes, que representan a outros 2 profetas, foron adquiridas polo Museo de Pontevedra en 1955, donde se atopan na actualidade. Nalgún momento, durante as celebracións do Ano Santo de 1954, os profetas Ezequiel e Xeremías, cuyas esculturas mercou o Concello de Santiago, pasaron a decorar o xardín do Pazo de Meirás sin mediar documento de cesión ou venta legal. Logo despois pasaron a formar parte do patrimonio da familia Franco. Recentemente, o Concello de Santiago interpuxo unha demanda para recuperalas, pero en primeira instancia, cando menos, foi desestimado por falta de probas. O caso está agora en fase de apelación. Ben, é un tema grave, e para iso pois hemos tratado de que estuvera hoxe aquí con nós Francisco Prado Vilar. Xa é coñecido porque en outra ocasión nos falou de todo o proceso de rehabilitación do Pórtico da Gloria, que dou lugar prácticamente a unha nova visión do pórtico na nosa cidade. Vouno presentar de novo moi brevemente. É licenciado en Historia do Arte pola Universidade de Santiago, con premio extraordinario de licenciatura, tras o cal obtivo os títulos de máster e doutor pola Universidade de Harvard, para despois exercer postos investigadores e docentes nas universidades de Princeton, Londres, Complutense e Stanford, donde incluso este ano último foi distinguido dentre os profesores visitantes. Membro do Comité do Selo de Patrimonio Europeo da Unión Europea, comisariou exposicións como El Pórtico de la Gloria, Restauración e Descubrimiento, que agora ten a súa sede permanente na Catedral de Santiago. Ten varios premios, por non, pormenorizar en moitos, que xera destacar o premio da Universidade de Harvard a excelencia na ensinanza, e numerosas publicacións que destacan polo seu alto impacto e variedade temática, cronolóxica e metodolóxica, abarcando dende a arte antigua a arte contemporánea. Próximamente publicará o libro El Pórtico de la Gloria, Arquitectura, Materia e Visión, que parte da súa investigación sobre este monumento. Eu quixera, para rematar, en nome do Ateneo de Santiago, penso de todos os cidadáns da cidade, agradecerlle a súa investigación sobre un tema de gran importancia para Santiago, por canto trátase da apropiación do patrimonio público por parte do dictador Franco e a súa familia, e que hoxe está a ser reclamado xudicialmente, como dixen, polo Concello de Santiago, sin que nesta fase houbera habido unha resolución. Agardamos con impaciencia esta resolución, que non pode ser de outra maneira que a devolución de ambas as 2 esculturas á nosa cidade,
e que se exixan as responsabilidades que correspondan aos actuais detentadores das obras. Dito isto, paso a palabra a Francisco Prado para que nos fale dos cautivos de Meirás. Cativos en galego. Cativos, que ten un doble significado, non? Bueno, moitísimas gracias por invitarme, como sempre unha honra estar aquí no Ateneo e as oportunidades de presentar a investigación un tema tan importante para a xente, ainda que nos importa a todos, que máis lle importa, que son os donos destas obras, que son todos os compostelás e toda a sociedade galega. Voy a hablar en castellano en caso de que algunas de las cosas que presente lleguen a los juzgados de Madrid, que es donde se está dirimiendo este tema en este momento. Sea cualquier sentido que alcance la sentencia que se va a producir en el juicio de apelación, lógicamente esto irá hasta el Supremo y quizá más arriba. Entonces es un debate que no acaba más que comenzar. Y aparte de si se consigue las obras para Santiago otra vez, es importante saber la verdad, conocer la verdad y tomarlo como un caso interesante para profundizar en la memoria, en la justicia y dónde estamos ahora en nuestra historia. ¿Podemos bajar un poco la luz para ver las diapositivas? Hace un año estuve aquí presentando las investigaciones del proyecto del Pórtico de la Gloria, que tuve el honor de participar desde el principio, desde 2008, primero como miembro del comité científico y después como coordinador del comité científico y más tarde dirigiendo un equipo internacional de 12 restauradores, arquitectos, historiadores del arte, historiadores financiados por la Fundación Mellon, entre otras fundaciones. Y presenté avances de nuestra primera gran publicación, que es este libro, del que ven aquí la portada y algunas páginas, El Pórtico de la Gloria, Arquitectura, Materia y Visión, que estamos deseando compartir con todos ustedes y tenemos tantas ganas de que la publicación salga cuanto antes, como puede estar la ciudadanía, porque creemos que hay contenidos muy importantes en este libro y que todos los gallegos se merecen tener este tipo de conocimiento sobre uno de nuestros monumentos más importantes. Una de las aportaciones del libro es la primera reconstrucción completa de la fachada occidental de la catedral, con la identificación iconográfica y restitución de todas las esculturas que conocemos y fragmentos a sus lugares originales. Ahí ven los dibujos de las esculturas, las medidas y los números donde creemos, por una serie de evidencia iconográfica interna, contextual y estructural, donde estarían localizadas en la fachada mateana. Aquí ven todos los fragmentos que se conservan, incluidas la última escultura que se descubrió en 2016 y de las que vamos a hablar hoy, lógicamente, son estas dos, Ezequiel y Jeremías, y también en menor medida estas otras tres, Enoc y Elías y Santiago Miles Christi, que también pertenecían a la colección del conde de Gimonde. Habíamos visto lo importante que eran dos de ellas, Enoc y Elías, los testigos del Apocalipsis, que anuncian todo lo que se desencadena en el interior del pórtico y estaban situados en las jambas del gran arco exterior. Y también habíamos visto lo importante que eran las esculturas de los dos profetas del exilio, Ezequiel y Jeremías, que flanqueaban las jambas, que daban entrada al juicio final y eran anunciadores veterotestamentarios de lo que ocurrirá en el juicio final. Jeremías, caracterizado como hace el maestro Mateo, según el contenido de sus escritos, desolado ante el pecado y la destrucción de Jerusalén, y Ezequiel con sus profecías y su furor, también increpando al pueblo de Dios por sus pecados que han llevado también al abandono del templo por parte de Dios. Y estas profecías eran anunciadoras de algunos elementos del juicio final que se desencadenaban en el interior del pórtico. También había dicho en ese momento, diciembre del año pasado, que me daba pena que estas esculturas, por una parte, todavía se les conociera por unas atribuciones iconográficas que yo creo que no tienen fundamento y que caen en una serie de contradicciones que hay que desechar,
que son Abraham e Isaac, y por otro lado me daba pena que se hablase de las esculturas por la controversia en vez de por la increíble calidad escultórica que tienen y por lo que significan para ofrecer una dimensión nueva de este arte universal del maestro Mateo. Comparaba cómo el Jeremías ideado por el maestro Mateo, basándose en el contenido de sus escritos, enlazaba a través de los pliegues del tiempo con la forma en la que Miguel Ángel también había retratado al profeta, y hablaba como Blake, con este furor Ezequiel, con este furor visionario y esta escultura llena de surcos, casi como una tormenta oceánica, enlazaba a este maestro gallego que trabaja en el granito de la tierra, como es los que trabajan en el equipo del maestro Mateo, con lo que hace también otro gran artista atlántico, visionario, como es William Blake, que ahora mismo tiene una retrospectiva en el Museo Británico. A partir de ahí, en eso quedamos en diciembre del año pasado. Estaba abierto un proceso iniciado por el Ayuntamiento de Santiago para intentar solventar una injusticia que en la tradición oral pues se sabía que las esculturas pertenecían al Ayuntamiento de Santiago, pero que habían sido en cierta medida apropiadas de forma ilícita por una donación ilegal que iría a la familia Franco. Lógicamente hay una documentación muy amplia para un caso de posesión de una pieza por parte del Concello de Santiago, especialmente el contrato de compraventa firmado ante el notario Gonzalo Rey Feijóo por el dueño de las piezas, don Santiago Puga Sarmiento, conde de Gimonde, y por él, en ese momento, el alcalde de Santiago, que era su primo, Joaquín Sarmiento Garra. Pero meses más tarde, en febrero, vino la sentencia emitida por Adelaida Medrano Aranguren, y la sentencia le daba razón a los Franco. Por una parte, hablaba la juez de una orfandad probatoria, decía que había un contrato de compraventa, pero más allá de un depósito que ella consideraba temporal, en 1948, cuando se realizó la compraventa, no se había, en el informe pericial presentado, no se había podido demostrar una posesión alargada en el tiempo y de facto por parte del Ayuntamiento de Santiago, más allá de testimonios orales que no tuvieron validez en el juicio por no comparecer los testigos y por no tener una plasmación documental. Eso desató lógicamente una indignación y también cuestionamientos por parte de historiadores como Antonio Míguez y Lorenzo Fernández, hablando de que esto incidía en la problemática de una transición realizada sin una evaluación de las consecuencias judiciales que podía tener toda la legislación o actos llevados a cabo por las autoridades del régimen, que habían realizado una amnistía en la transición a la democracia, y muchos de estos actos aparentemente ilegales y forzados habían en democracia sido blanqueados y permanecían impunes. En este caso también incidieron en el hecho de que la jueza tiene una relación familiar bastante importante con autoridades del régimen. A partir de ahí, a mí me extrañó esta orfandad probatoria, porque en todo el tiempo que llevo trabajado sobre las esculturas del Pórtico de la Gloria, tenían marcado en mi mente una serie de itinerarios de investigación a donde sabía que posiblemente, si seguía las pistas del mapa que tenía en la mente, podría llegar a encontrar ciertos documentos, porque un caso como este siempre deja rastro documental, ¿no? Entonces, la primera pista que tenía en la cabeza vino dada por un artículo de Filgueira Valverde, publicado en la revista del Museo de Pontevedra en 1955, donde Filgueira da cuenta de la adquisición por parte del Museo de Pontevedra de las esculturas de Enoch y Elías. Entonces, lógicamente, en todo proceso de apertura de un expediente de adquisición, pues se menciona otras posibles adquisiciones anteriores y otras,
pues otras obras que podrían haber sido vendidas por los mismos propietarios, más que nada porque es algo que se hace en el mercado continuamente para comparar precios o casos legales similares de mercado. Y también en ese artículo había una frase en la que Filgueira decía: otras dos esculturas fueron adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago. Esto lo decía en el artículo este de 1955. Entonces, el lugar donde había que ir en primer lugar era el archivo del Museo de Pontevedra, donde está el archivo completo de Filgueira Valverde, y no solo el de Filgueira Valverde, sino también toda la correspondencia entre Filgueira Valverde y todos los agentes del patrimonio que eran las autoridades en ese momento que controlaban todos los movimientos de obras procedentes de los monumentos nacionales. Entre ellos, el comisario de la primera zona de defensa del patrimonio artístico nacional. Ya saben que el patrimonio nacional administrativamente en época de Franco se dividía en comisarías. La comisaría de la primera zona abarcaba Galicia, Asturias y León. Después había una comisaría central a los que todos daban cuentas, que estaba en Madrid. Durante toda la democracia, hasta la transición, durante toda la dictadura, la transición a la democracia, el comisario era Manuel Chamoso Lamas, y también se tenía una correspondencia directa con otro gran gallego y gran dirigente del patrimonio en época de Franco, que era Sánchez Cantón, primero vicedirector del Museo del Prado y después director del Museo del Prado. Y en estos casos uno en los archivos va a donde está toda la chicha, que es como en los correos electrónicos, en el epistolario, ¿no? Que es donde la gente se cuenta todo, todo lo que se puede contar, o leyendo subtextos de lo que se cuentan, dado de que esto era correspondencia que podría ser captada en cualquier momento, leída y archivada por las autoridades del régimen. Y allí efectivamente encontré una carta de Filgueira Valverde de enero de 55 a Sánchez Cantón, con una frase que decía directamente: te habrás enterado ya de lo que quiere hacer el Ayuntamiento de Santiago con las esculturas del maestro Mateu que había adquirido. Y eso lo dice todo. Por una parte dice que en enero del 55 esas esculturas eran todavía del Ayuntamiento de Santiago y que había decidido hacer algo que no se podía decir, y a lo que Sánchez Cantón en la siguiente carta nunca contesta. Y le dice Filgueira Valverde: ahora no nos culparán si podemos comprar todo lo que nos pete del maestro Mateu para el Museo de Pontevedra. Lo que les peta eran las otras dos esculturas del conde de Gimonde, que, como veremos en ese momento, estaban en el mercado, las que adquirirían a lo largo de 1955 y 56, que eran las de Enoch y Elías. A eso se juntó otra carta manuscrita de Chamoso Lamas a Filgueira Valverde, a Sánchez Cantón, en la que le hablaba el 5 de marzo del 54 de que la condesa de Gimonde le mandó una carta diciendo que ofrecían venta dos esculturas, y le dice Chamoso a Sánchez Cantón: estas son las dos únicas que quedan en el mercado, porque las otras dos las adquirió Sarmiento Garra, que era su primo, que era el primo del conde de Gimonde, cuando era alcalde de Santiago. Esto, marzo del 54. Por lo tanto, las dos cartas son dos voces de dos testigos que pueden testificar documentalmente a autoridades del régimen en patrimonio en sede judicial de que las esculturas habían estado durante 6 años en posesión del Ayuntamiento de Santiago, con lo cual ya tenían la condición de bienes de dominio público, patrimoniales, y por lo tanto nunca podían ser enajenados a un particular. Y aunque quisieran, es que no podían ser enajenados porque estaba prohibido, ya fuese por donación, venta o lo que fuese. Por lo tanto, ahí ya destroza totalmente el concepto de usucapión de bienes muebles, porque es que no se puede partir de una usurpación fraudulenta de principio en el que la usucapión está viciada por un acto ilegal. Pero bueno, en ese sentido hay más cosas. Entonces estas cartas ya demostraban eso. Entonces, tirando de la red de cartas y de personajes relacionados, me llevó
a todos estos archivos y hoy voy a presentar una nueva documentación también bastante extraordinaria del continuo proceso de ilegalidades que se hace, ya no solo para la apropiación de las piezas, sino también para intentar sobreponerse a la falta de títulos de propiedad que no podían ni siquiera ilegalizarse. En el caso del Pazo de Meirás y la Casa Cornide pudieron hacer ingeniería legal o paralegal, pero es que aquí no podrían hacer un falso documento de donación, porque ese documento de donación no podría existir, porque tan pronto existiera era falso, porque era un bien de dominio público que no puede ser donado a un particular, punto. O sea que ni siquiera podían haber hecho una falsificación documental. Entonces, partiendo del archivo del Museo de Pontevedra, el siguiente gran repositorio documental está ahora en el Archivo de Galicia, de la Ciudad de la Cultura, que es donde está toda la documentación de la comisaría de la primera zona de patrimonio, de la primera zona de defensa del patrimonio artístico nacional, que pasó, al llegar la democracia y la autonomía, a la Xunta de Galicia, y de ahí al Archivo de Galicia. Y ahí está toda la documentación de Chamo Solamas, expedientes de excavaciones, de restauración, y esto abarca absolutamente toda la dictadura. De ahí también me fui a Alcalá de Henares, a este edificio, donde está el Archivo General de la Administración, que contiene toda la documentación de la Dirección General de Bellas Artes, que era a donde remitían todos los comisarios de zona y era donde estaba la documentación de la Comisaría Central. Todas las cartas que manda Chamoso de diferentes asuntos y expedientes las mandaba a la Dirección General de Bellas Artes. Y de ahí me llevo al archivo del Museo Nacional de Arte de Cataluña, al MANAC, donde está toda la documentación de uno de los personajes más importantes de la época, el director de los museos de Barcelona, que es Joan Ainao de Lasarte, del que presentaré una documentación muy importante que está en el MANAC y que también es esencial para este tema. Y con todo este entramado administrativo, bueno, quiero decir que esto quiero también rendir un homenaje a los archiveros, todos los que me encontré, porque son auténticos profesionales impresionantes, y yo creo que los archivos hay que darle mucha financiación y proteger a estos profesionales, porque es que contiene la memoria de un pueblo, y con la memoria va la justicia, como en este caso. O sea que su trabajo es esencial. Entonces también me encontré con una serie de personajes cuyas voces y cuyas acciones se reflejan a través de las cartas. Y son personajes que realmente he llegado a admirar muchísimo. En el caso de Chamo Solamas, creo que me he leído todo lo que hizo día a día, porque el hombre era incansable. Ahora nos cuesta trabajo escribir un correo electrónico así de vez en cuando, o lo que sea, y este señor escribía de 3 cartas diarias, aquí, allá, viajaba por todas partes, y también de lo que tuvieron que hacer patriotas gallegos, como los que integraban el Seminario de Estudios Gallegos, fundado en 1923, también para promocionar el galleguismo, el conocimiento del patrimonio gallego, la cultura, la lengua gallega, un poco tomando lo que se hacía en Madrid con la Institución Libre de Enseñanza y la Junta de Ampliación de Estudios, y toda esta gente, muchos de ellos tuvieron que hacer la transición manteniendo todavía estas metas que tenían para con la cultura gallega y con su patria durante el franquismo, y navegar la nueva realidad política, que ahí o te ibas al exilio o tenías que navegarla lo mejor posible durante 40 años, que para muchas de esta gente era lo que le quedaba de vida. Y entre ellos, lógicamente, Filgueira Valverde, y otro muy importante, el arqueólogo Jesús Cardo. Aquí también venga... Ay, ¿este quién es? No me sale ahora mismo. Con Risco, efectivamente, Risco. Antón Fraguas, ¿no? Y aquí ven también a Chamo Solamas, aquí al lado de Franco. Y lo que tuvieron es que... es un poco que negociar los alargados tentáculos de un señor bajito de Ferrol que tiene estas manos. Estas son las manos de Franco. Y esas manos tan pequeñas abarcarán todo el entramado clientelar
que tiene que navegar esta gente durante los próximos 40 años, intentando hacer lo que puedan para defender el patrimonio. Esto también me llevó a varios lugares y a varias realidades sociales pre- y posfranquistas. Este es el Pazo de Gimonde, en Vedra, fotografiado en 1945 y coloreado, como ven soy muy fan de colorear fotos, y coloreado, que ven, en 1945 estaba ya prácticamente abandonado, derruido. De hecho, los condes de Gimonde estaban en una muy mala situación económica y por eso a partir del 47 empiezan a vender, intentaban vender todo lo que tenían, especialmente estas obras, y era como el condado de Gimonde, que había sido importantísimo, sobre todo lo fundó Carlos III, y los primeros y el segundo conde de Gimonde a finales del 18, principios del 19, eran regidores perpetuos de Santiago y presidentes de la Junta del Reino de Galicia, con representación en la Junta Central. Personajes importantísimos. El segundo conde de Gimonde detentaba durante el periodo de la Guerra de la Independencia prácticamente el dominio sobre Galicia mientras estaba exiliado el rey, y a principios del siglo XX esta nobleza regional estaba en decadencia. Y por otra parte, como las esculturas nos llevan a lo que era la nueva aristocracia del franquismo, que un poco se apropiaba de los símbolos y del pedigrí, tanto cultural como nobiliario de épocas anteriores, intentando asentarse, como es el caso de la familia Franco en el Pazo de Meirás. Y como veremos, también la investigación nos llevará a una fábrica de curtidos abandonada en Betanzos, convertida en campo de concentración franquista, donde había un sargento falangista con un ojo de cristal, pero eso es al final. Y también a dos catálogos muy importantes, donde habrá una historia paralela en las que tendrá mucho que ver el intento de apropiación de estas esculturas y el intento de recuperación. La primera, la Exposición Internacional de Arte Románico, con sede en Barcelona y Santiago, de 1961, y la segunda, la exposición de 1988, organizada por la Xunta de Galicia para celebrar el 800 aniversario de la colocación de los dinteles del pórtico. Esta exposición es fundamental porque el líder intelectual fue el catedrático Serafín Moralejo, que realizó un simposio todavía no superado de un nivel internacional impresionante, y en todo este proceso, como todos los que lo hubieran conocido, pues se echa mucho de menos a Serafín Moralejo, porque, y eso nos indica que un país no se puede permitir perder intelectuales de esta categoría, sobre todo porque no tiene consecuencias solo a corto plazo, tiene consecuencias a largo plazo que son irreparables. Y también todos los elementos políticos que hubo en torno a la exposición. Pero vamos a comenzar desde el principio. El pórtico estaba abierto siempre. En 1520 se decide cerrar con puertas y lógicamente se quitan el grupo de esculturas que estaban en las jambas, porque las jambas era donde había que poner las bisagras, y de ahí salen las 6 esculturas que conservamos: Ezequiel y Jeremías, Enoc y Elías y David y Salomón, que se pasaron a la escalinata del Obradoiro. El resto, porque esta obra en 1520 se hizo bajo el arzobispo Alfonso III Fonseca, que en ese momento reunió los estudia que estaban dispersos para crear el Colegio de Fonseca. Entonces, en ese momento, las esculturas posiblemente se fueron de ahí a adornar los jardines del Pazo de Fonseca. Y ahí estuvieron posiblemente hasta el siglo XVIII finales o hasta principios del XIX, cuando el segundo conde de Gimonde, que era un gran mecenas de las artes, fue el que fundó la Escuela de Dibujo de Santiago, apoyó también la Sociedad Económica de Amigos del País y fue mecenas de arquitectos y de escultores como Mateo de Prado. Pues posiblemente fue ahí cuando las llevó al Pazo de Gimonde. Y ahí estuvieron, como ven en estas fotografías inéditas de Durán Loriga de 1945, que publiqué, también las encontramos en el archivo de Pontevedra, se publicaron en La Voz de Galicia, como estaban aquí Ezequiel y Jeremías apoyadas en la fachada. Enoc y Elías dejarían el Pazo de Gimonde antes.
con motivo de la gran exposición regional gallega de 1909, en la que López Ferreiro pues intentó traer un montón de piezas que estaban dispersas en colecciones privadas, como la famosa colección Blanco Cicerón, y también estas obras del conde de Gimonde. Y estuvieron, si miran por aquí hacia adentro, en el Colegio de San Clemente, estaban la sección arqueológica en el claustro con piezas como las columnas estas de la Porta Francígena y diversas piezas. Y ahí estaban Enoch y Elías. Al acabar la exposición quedaron prácticamente abandonadas como un lapidario el claustro, que después un poco lo retomó la Sociedad Económica de Amigos del País, y aquí las ven retratadas ya abandonadas 20 años más tarde de que se clausurara la exposición por el profesor medievalista de Harvard, gran especialista en la escultura de la peregrinación, Arthur Kingsley Porter, y estas fotos están en el archivo Porter fotográfico de Harvard, que estuvo aquí en 1920. Y ahora vamos con la primera carta, que nos lleva a 1928. En 1928 hay una reunión de la Sociedad Económica de Amigos, en el Seminario de Estudios Galegos en Pontevedra, aquí los ven retratados, y ese mismo día Xesús Carro y Filgueira Valverde escriben una carta conjunta a Sánchez Cantón, y Sánchez Cantón, y le dicen, bueno, que fue muy bien la reunión, y también le dicen lo que leen ustedes ahí. Esperen a ver si localizo la carta. Leen lo que dicen. Bueno, dice un poco más aquí. Dice que el fabriquero de la catedral nos llamó para que le asesorásemos en la formación del Museo de la Catedral diocesano. Hemos accedido y con alguna frecuencia vamos allí. Esto no impide que hagan alguna falcatrúa. Recogieron del Museo de la Económica varias obras que llevaron a la catedral y algunas de particulares. No sé con qué permiso. Pues de las obras que llevaron están incluidas, aquí ven la foto, Enoch y Elías. Se las llevaron, aunque pertenecían al conde de Gimonde, para lo que sería el inicio del Museo de la Catedral. Ese mismo año, en la revista Nos, Carro publica con fotos de cómo están las tres esculturas del conde de Gimonde en el Museo de la Catedral, Enoch y Elías y Santiago Viles Cristi. Y dice, rematada la exposición, fueron al Museo de la Económica de la Catedral, y gracias a los trabajos míos y de Filgueira, pues lo hemos organizado. Ben está que pezas de tanta valía tópense no museo como da Catedral, mas tememos que o día de mañán non se enamore algún rico estranxeiro dilas, pois co poder da súa prata levarías por enriba de todos os estudiasmos e de todas as ideoloxías dos homes do país. O sea que ya temían en ese momento que pudiesen ir al mercado. En 1933, Bouza Brey, que era amigo de Sarmiento Garra y que iba mucho al conde de Gimonde, al Pazo de Ulla, le saca fotos que están exactamente como las que vieron que enseñé del 45 a Ezequiel y Jeremías, y habla de ellas y dice un poco cómo pertenecían al conde de Gimonde y alude a la valía de las mismas, que son del maestro Mateo y que pertenecen con otras al conde de Gimonde, y que habló de ellas Carro, de las anteriores. Y después, en ese año, un poco antes, en 1930, pasa por Santiago un personaje fundamental para el patrimonio, que ahora su memoria quedó prácticamente olvidada por el franquismo y ahora se está empezando a recuperar, que es Ricardo de Orueta, que fue director general de Bellas Artes con el gobierno de la Segunda República. Y Ricardo de Orueta saca estas fotos, que ya ven cómo estaban ahí las esculturas en depósito en el Museo de la Catedral, y habla de que en este museíto hay muchas esculturas que se consiguieron salvar de cuando se destruyó la fachada en el 18, varias estatuas que vienen del exterior, entre ellas una magnífica que tiene la barba trenzada, y habla de las otras. Este es el manuscrito del libro que estuvo escribiendo hasta el final de su vida, que es este libro, que tenía mucho miedo de que se perdiera el manuscrito en los bombardeos de Madrid. Él se murió
en el 39, 4 semanas antes de la entrada triunfal de Franco en Madrid. Cayó por la escalera del Casón del Buen Retiro y después se murió. Se conserva el manuscrito y el último capítulo está dedicado al Pórtico de la Gloria. Y es un capítulo bellísimo porque lo considera, por supuesto, la obra cumbre. Se puede decir que para él, en el medio de la muerte y de las bombas de Madrid, él decía que estaba en su oficina escribiendo el final del libro. Y al final del capítulo dice que este puede ser el último libro de su vida. Es muy conmovedor leer el manuscrito. Pero una de las aportaciones importantes de Ricardo de Orueta era que intentaba crear legislación para impedir que precisamente los extranjeros comprasen obras de arte, y realizó una legislación que le llevó mucho tiempo llevarla a cabo y que se aprobara en el Congreso. Aquí lo ven, el Congreso de los Diputados, una legislación increíblemente avanzada para la preservación del patrimonio, que es la Ley de Patrimonio del Tesoro Artístico Nacional de 1933, que de hecho estará vigente durante todo el franquismo y después será copiada por la Ley del 85, o copiada prácticamente íntegramente con pocas variaciones. Y ahí ya impedía que bienes procedentes del patrimonio artístico nacional de más de 100 años pudieran enajenarse a particulares, sin un permiso determinado por parte de las autoridades. Era una ley muy restrictiva precisamente para impedir que americanos o de otras partes, o que un párroco vendiese un cáliz porque simplemente le pertenecía y porque no estaba declarado BIC. Y esa ley seguirá vigente. Y nos movemos ya en 1947. En el 46 se nombra alcalde a un líder falangista, Sarmiento Garra. En el 47 es una época muy importante porque está inundado de dinero el Ayuntamiento de Santiago para la preparación del Año Santo del 48. Y una de las cosas que pasa en el 47 es la llegada de Eva Perón a Santiago, que es el gran acontecimiento. Llega en junio, aquí la ven desde el balcón de Rajoy, y aquí saliendo de Platerías con el alcalde. Y lógicamente una de las cosas que hace es plantar el abeto del Cáucaso, que ahora mide 20 metros en la Alameda, ¿no? Pero curiosamente, paralela a la llegada de Eva Perón, se empieza a crear una comisión en el ayuntamiento liderada, bueno, por Jesús Carro, por el alcalde, y por Antonio Asorey, no el escultor sino el arquitecto, para intentar evaluar la importancia que puede tener la compra de 2 esculturas procedentes de la colección del conde de Gimonde. Eso en junio del 47. Luego, bueno, hay continuas reuniones de comisiones diferentes, deciden pedir informes a especialistas sobre el valor de las piezas. Efectivamente le piden un informe al escultor Asorey, y el escultor Asorey dice: celebraría que estas piezas quedasen en la ciudad, admiración de todos los amantes, felicitamos al excelentísimo ayuntamiento, esto hace grandes a los pueblos, esta labor, había esta conciencia de recuperación del patrimonio. Y se le encarga otra a Chamo Solamas, que dice en el informe que vio las esculturas ya depositadas en el Ayuntamiento de Santiago. Las trajeron a Santiago y de ahí nunca volvieron a salir al Ayuntamiento para que las examinasen. Esto fue en febrero ya del 55, ¿no? En marzo del 48. En marzo del 48 hace una larga entrevista, cómo se entrecruzan las cuestiones patrimoniales. Hace una larga entrevista a Asorey, porque esta es la escultura que ahora está en el Museo de Bellas Artes de La Coruña, que deciden que vaya a la Exposición Nacional de Bellas Artes. Y esto es lo que le pregunta el periodista, perdón, me sale jornalista, o sea, una mezcla así. Como sabíamos que el escultor había sido requerido por el alcalde de la ciudad para que informara acerca del valor arqueológico de estas 3 estatuas que el ayuntamiento adquirió por 60.000 pesetas, le interrogamos y Asorey responde: sin duda alguna, consciente y conscientemente, y viene a decir que 2 son increíbles, la otra ya es más tardía, y de hecho la otra fue a parar a la Alameda más tarde. Y en mi opinión ha compartido también el arquitecto Paul Sorolla de que es muy importante, su valor puede calcularse en más de 100.000, y mira, las cogimos a una ganga porque es primo del de Gimonde, y en fin, celebrando todo esto.
Esto se alarga para intentar conseguir finalmente la aprobación para que se haga ya, después de todas estas comisiones, estudios, y que ya estaba en la ciudad de que había sido adquirida, el contrato de compraventa que han visto, que se hace a 12 de junio de 1948. O sea, esto empezó un año antes, todos los estudios, intentar conseguir los fondos y todo esto. Y ese en junio, y yo me acabo de dar cuenta de que esta carta no la tengo impresa y es muy importante, en junio pasa algo realmente chocante, que se refleja en dos cartas. Voy a empezar a leer esta, mientras se enciende esto. Como ven, en junio se firma el contrato del compraventa y el 30 de julio del 48 Chamoso le escribe una carta al alcalde. Mi distinguido amigo, en primer lugar le ruego me perdone por importunarle con esta carta que pretende suplir a la entrevista que desde hace días intento celebrar con usted, sin conseguirlo, llegando hoy mi atrevimiento a molestar a su secretario con mi insistencia, que ante la imposibilidad de distraerlo en aquellos momentos, reconoció conmigo era mejor no comunicarse con usted por escrito, que me comunicase con usted por escrito, y como el asunto que me movía no puede esperar más, y por otra parte reclamo en mi presencia otros puntos de las 7 provincias cuyo patrimonio artístico se halla a mi cargo, me decido a molestarle con la presente, pues de sobra me doy cuenta de lo que en estos días pasa también sobre usted y su cargo. Se trata de lo siguiente. Días antes de la festividad del Apóstol, Año Santo, tuve noticias de que el Museo Diocesano de esta catedral, de que del museo habían sido retiradas las 4 piezas escultóricas, obra del maestro Mateo, procedentes del Pórtico de la Gloria, cuyo propietario es el señor Gimonde, quien las tenía allí depositadas, según los informes que de cierto tiempo constan. A mis gestiones indagando el lugar donde habían sido trasladadas, nadie pudo responder, pues, según me dicen los obreros cargadores, nada sabían, pero sí me participaron que las había retirado personalmente el señor conde de Gimonde, a quien acompañaba usted. Como estas esculturas se hallan actualmente ofrecidas en venta al Estado, concretamente al Museo Arqueológico Nacional, y por otra parte son piezas procedentes de un monumento nacional, esto del que formaron unidad. De acuerdo con la legislación vigente sobre defensa de patrimonio y tesoro nacional, el Estado se reserva la preferencia de su adquisición y el control de su existencia y conservación. Por haber trascendido a diversos centros la retirada de tales obras de arte, son muchos los organismos y personajes que acuden a mí inquiriendo noticias de su paradero, el cual aún no he podido averiguar, pues todas mis gestiones se estrellan ante una reserva total. Incluso he tenido que esforzarme en contener una campaña de prensa que intentaba iniciarse. Por mi parte, al encontrarse bajo mi responsabilidad la vigilancia de la conservación de tales piezas del patrimonio artístico nacional, aunque de propiedad particular, tengo la necesidad de fijar su paradero o dar cuenta a la superioridad de su desaparición. Pero al mediar usted en el asunto no he querido dar paso alguno sin antes exponerles mi situación y rogarle me dijese si lo consideraba oportuno qué ha sido de las piezas y si éstas pasan al ayuntamiento por adquisición, como creí en un principio, o al menos tuviera la amabilidad de ponerme en relación con el señor conde de Gimonde a fin de aclarar esta situación a conformidad con todos, prescindiendo de las gestiones oficiales que siempre acarrean un papeleo desagradable. Buscando disculpas en la colaboración que en estas misiones nuestras, para mayor beneficio de la patria, nos debemos, me atrevo a molestarle con el ruego de que, aunque sea simple nota a lápiz en una cuartilla, si no es posible, me diga si en efecto estas esculturas están destinadas al ayuntamiento y su lugar de depósito actualmente. Repito mis disculpas, o sea que como ven está muy enfadado. Paco, 20 minutos. Está muy enfadado Chamoso Lamas y Chamoso Lamas es consciente de toda la legislación que hay en relación a estas piezas.
aunque estén enajenadas a un particular, aunque ya pertenezcan a un particular, tienen que estar bajo la jurisdicción de patrimonio nacional, porque son bienes patrimoniales procedentes de un monumento de la categoría de la Catedral de Santiago. No contesta Sarmiento Garra y unos días más tarde ya directamente lo denuncia a la Comisaría Central de Madrid. Entonces dice, manda este requerimiento al comisario general de zona. En el Museo Diocesano de la Catedral de Santiago se hallaban depositadas, entonces le dice todos los antecedentes. En fecha relativamente reciente, hace poco más de un año, estas esculturas fueron ofrecidas en venta al Estado por el señor conde de Gimonde, siendo aceptado la propuesta de adquisición por la Dirección General de Bellas Artes previa a la oportuna demostración de propiedad, hallándose en los momentos presentes aceptada la ejecución del contrato de compra-venta por una y otra parte, por el Estado y por el conde de Gimonde. Con fecha del 20 de julio próximo pasado, llegó a conocimiento del que suscribe y por conducto de obreros afectos a este servicio que pocos días antes habíase presentado en el Museo Diocesano para recoger las referidas esculturas el señor conde de Gimonde, a quien acompañaba el señor alcalde de Santiago, don Joaquín Sarmiento, siendo entregadas aquellas por el canónigo que tiene a su cargo el museo, el muy ilustre señor don Robustiano Sández Otero, a cambio del recibo de depósito que el primero exhibía, el conde de Gimonde, teniendo en cuenta que las 4 esculturas constituyen, en primer lugar, 4 piezas de primerísima categoría integrantes de un monumento nacional, de una obra de arte de valor universal, como es el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, y que en segundo lugar, que se haya aceptada su adquisición por el Estado, inició el que suscribe las gestiones pertinentes para reconocer su paradero y poder mantener en todo momento la vigilancia y el control de su conservación y de su seguridad. No obstante, una reserva absoluta en cuanto al lugar de su destino impidió a esta comisaría poder hacerse con el lugar de los datos, o sea, que dice que no consigue nada, ¿no? Por todo ello, considero que debe informarse a usted a fin de que, si lo estime oportuno, obtenga de la superioridad las órdenes precisas para que sean localizadas las referidas obras de arte, otra vez, legislación vigente, aunque pertenezcan a un particular. Y, efectivamente, posteriormente, en octubre, el gobernador civil de La Coruña informa al comisariado general de que la policía ha localizado, después de muchas presiones, las esculturas, y las esculturas se encuentran en poder del señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de esta capital, don Joaquín Sarmiento Garra, y el cual las tiene depositadas en la granja denominada El Baliño, sita en las cercanías de esta ciudad y propiedad de su padre político, don Héctor Sieiro de la Riva. Claro, esto aquí se está equivocando Chamoso en varias cosas. Estas son fotos de donde podían haber estado, ya les diré por qué, en esa granja. No había 4, había 3. La otra era la del Santiago Mines Christi. Llevaron las 3 que vimos en las fotos. Las otras 2 estaban en el ayuntamiento. No eran Enoquia Elías y Miles Christi, no Ezequiel y Jeremías. Y es que estas habían sido ofrecidas al mismo tiempo que el conde de Gimonde vendía a Sarmiento Garra Ezequiel y Jeremías, ya había ofrecido al Estado las que estaban en depósito y estaba tramitándose por parte de la Dirección General de Bellas Artes su compra para comprarlas el Estado y llevarlas al Museo Arqueológico Nacional. Por eso las quita el conde de Gimonde. Y aquí ven, estas 2 fotos se conservan, pero aquí ven, porque estas 2 efectivamente están en un expediente porque las compró el Estado para el Museo de Pontevedra, que se compraban a través del Estado. Y aquí ven esto, pues esta es esta, que es la que después en el 56 venderá a Emilio Baladrón, que estará en el Pazo de Pontemaceira, el conde de Gimonde. O sea que estas eran las 3 que estaban bajo sospecha. Bueno, esto se queda así, ¿no? Y voy a ir muy rápido porque quiero llegar al ojo de cristal, al sargento del ojo de cristal.
El 5 de marzo, la condesa de Gimonde, del 54, nos vamos ya al 54, la condesa de Gimonde escribe a Chamoso diciendo que, oye, que quiere vender estas esculturas, que ya estaban ofrecidas al Estado desde el 47 y no ha pasado nada, ¿no? Y entonces le pide qué gestiones puede hacer y cómo las puede vender y todo esto. Entonces, Chamoso, la carta no se conserva de la condesa, está la carta de contestación de Chamoso a la condesa y le dice: muy distinguida señora, gracias por ofrecer esto, y Chamoso viene a decir pues que sería genial que las vendiera al Estado, informaré a la Dirección General de Bellas Artes y en todo caso pues le agradezco, que sería maravilloso que viniesen para el Museo Gallego, ¿no? Preocupado de que no salgan de Galicia. Ese mismo día, y esta es la carta que encontré originalmente en el Museo de Pontevedra, ese mismo día, efectivamente el 5 de marzo del 54, Chamoso escribe a Sánchez Cantón y le dice: oye, me acaba de escribir la condesa de Gimonde diciendo que me ofrecen venta estas dos esculturas, que yo ya mandé a la policía hace años a buscarlas y que ya son las únicas que quedan porque las otras dos las compró Sarmiento Garra y pertenecen al ayuntamiento. El 18 de marzo vuelve a escribirle la condesa de Gimonde y él, a ver en cuánto podía pedir, y Chamoso le vuelve a contestar a la condesa de Gimonde en cuanto a la cantidad, le dice un poco que hay que demostrar la propiedad, hay que hacer toda una serie de requisitos para que el Estado las compre. Y esto es marzo del 54. Ese año es Año Santo. Y curiosamente Sarmiento Garra, que aquí lo ven, ya no es alcalde, pero casi se mata en junio, no me río, pero bueno, también tuvo un accidente con su moto chocando contra el coche oficial del ayuntamiento. O sea, no llegó a morirse, pero bueno, estaba un poco fuera de circulación, ¿no? En ese verano ya saben que es cuando se pudo enajenar y donar a Franco las esculturas, pero en este nodo que también publiqué en La Voz de Galicia se ve como las esculturas, esto es un nodo del 60 y pico, se colocan flanqueando la puerta de entrada al salón donde se reunía el Consejo de Ministros. Este nodo es de octubre del 54 y todavía no están ahí, o sea que posiblemente con la clausura de la Puerta Santa ahí se decide donarlas. Y ahí ya tenemos el 30 de enero del 55, donde dice la carta de Filgueira: te habrás enterado ya. O sea que en el 54 aún no están, se decide posiblemente al clausurar la Puerta Santa, y en el 55, mientras las del ayuntamiento volaban para el Pazo de Meirás, la condesa de Gimonde conseguía por fin vender las suyas al Estado, que iría al Museo de Pontevedra, y encontré en la Dirección General de Bellas Artes traspapelado el expediente, esta carpetita, el expediente de adquisiciones de 1955, de todo el papeleo de la adquisición de Nokia Elías para el Museo de Pontevedra, y está traspapelado porque están en un montón de adquisiciones no completadas. Y esta adquisición se realizó completa, por eso están hoy en el Museo de Pontevedra. Y es curioso, todo el papeleo que le encargan. Aquí está la condesa de Gimonde, que le piden unos papeles, y ella dice: mire, no me anden con rollos, tengo varios particulares que insisten en proposiciones de compra, y les agradecería una contestación rápida, porque, oye, estoy intentando vender esto desde el 48, y ustedes no acaban de sacar dinero para finalizar la compra. Aquí la firma de los condes de Gimonde, diciendo que las heredaron de sus familiares. Aquí le pregunta a la condesa de Gimonde a Chamoso: oye, que nos piden títulos de propiedad, ¿qué hacemos? Y él: bueno, hay que presentar todo lo que tengan, y si no, yo escribo algo. O sea, se le está pidiendo todo esto a gente que se sabe que tiene las esculturas desde siglos anteriores, ¿no? Y aquí tiene más papeles. Hay un informe de la Dirección General de Bellas Artes, y ahí es donde están estas fotos que se incluyen con el expediente de compra, y están separadas. Esta está todavía en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que emitió el informe para su compra, y esta está en la Dirección General de Bellas Artes.
Llegamos al 61 y se prepara la gran exposición internacional. Aquí ven una exposición del Consejo de Europa, la exposición más importante que nunca se hizo en España durante el franquismo, con sede en Barcelona y sede en Santiago. Empiezan las reuniones para la exposición y hay dos comisarios, Joan Ainao de Lasarte, que es el director de los museos de Barcelona, es el comisario general, y Chamo Solamas, de la sección de Santiago. Aquí ven cómo se están reuniendo con todas las autoridades para preparar la exposición. Ainao, Chamoso. Aquí ven lo importante que es, se cubre en toda la prensa nacional e internacional, hay sellos, se inaugura el Día del Apóstol el 25 de julio del 61 y hay una visita, va hasta Fabiola y Balduino, visitas constantes de autoridades, ¿no? Incluida la visita de Franco a la exposición con sus nietas, que recogirán el nodo. Y aquí es donde la última carta que publiqué. El 11 de septiembre hay una carta larguísima que le escribe Chamo Solamas a Gratiniano Nieto, que era el director general de Bellas Artes, y le informa de todo. Y hay esto. Otro asunto muy importante, por el empeño que en ello muestra, ya hice cuando pude complacerle, es el deseo de su excelencia el generalísimo porque figuren en el catálogo de la exposición las esculturas de Meirás. Te adjunto copia de la carta que el intendente de la Casa Civil envió al gobernador civil y este, con una suya, a mí. Mañana le llevo unos ejemplares de la guía y le explico en carta que le dejaré que el catálogo que se halla en proceso de impresión en Barcelona y cuando salga se harán llegar ejemplares a su excelencia. Me aterra un poco si mis telegramas, seguidos de cartas descriptivas de las esculturas de Meirás, incluso de sus medidas enviadas a Ainao, no bastaron para que éstas las incluyesen en el catálogo, aun cuando bien se lo pedí y recomendé. No vayamos a tener un disgusto por este lado. Convendría hacer desde la dirección alguna consulta a Ainao sobre esto, por si aún estamos a tiempo de atajar un mal paso. Este es el catálogo donde por primera vez y en la página 480 las esculturas aparecen como propiedad del jefe del Estado, al que lógicamente no se le pide, como a la condesa de Geimonde y como pasaría en cualquier exposición, que diga, ¿y usted cómo las compró? Lo que se llama el provenance, que se ponen las fichas de todas las exposiciones de un catálogo, sobre todo obras tan importantes de un monumento nacional sujeta a las leyes de patrimonio artístico. Entonces, aquí se sabe que era un modo de hacer público y en ese momento iniciaba la cuenta atrás del reloj para la apropiación pública y pacífica, porque nadie la reclama y que se publica por falta de títulos de propiedad en el catálogo. Y esta carta es importante porque efectivamente muestra la mano negra directamente desde la casa del caudillo, y la mano negra es nada más y nada menos que el intendente de la Casa Civil, que es este señor que estuvo en la prensa hace 3 semanas cuando El Mundo publicó el testamento de Franco, porque es Fernando Fuertes de Villavicencio, que es albacea del testamento de Franco y fue uno de los administradores de Franco, muy interesado en patrimonio, por cierto, porque sus servicios a Franco fueron ¿cómo se dice?, premiados, porque en el 63 se le nombró director general de Patrimonio Nacional, escribió también un libro sobre el patrimonio de la Moncloa, incluso tuvo cargos en Patrimonio Nacional durante la democracia con el gobierno de Calvo Sotelo, hasta que lo destituyeron con el gobierno del PSOE porque intentaba, para sanear las arcas de Patrimonio Nacional, vender partes del Patrimonio Nacional. Pero lo increíble es que, siguiendo el rastro de la carta que Chamoso escribe al director general de Bellas Artes para que le escriba a Ainao de Lasarte, en el archivo del Museo Nacional de Cataluña de Ainao de Lasarte hay 5 cartas que le mandan durante ese verano que dejan ver toda la intrahistoria del fraude y toda lo que era simplemente un smoking gun, ¿no?, como se diría en inglés, de la carta de Chamoso. Se ve que
todas estas maniobras empezaron antes de septiembre, justo después de la inauguración de la exposición. Y aquí, por cierto, ven la carta que 2 días después de que Chamoso Lamas le escribe a Gratiniano Nieto para que escriba a Ainao, para que no nos metamos en un lío. Aquí tiene la carta de Gratiniano Nieto a Ainao de las Artes. Me escribe Chamoso indicándome que le ha enviado las fotografías referentes a la escultura de Meirás. Hay especial interés en que figuren en el catálogo, director general de Bellas Artes. Pero todo empieza aquí. Se inaugura la exposición el 25 de julio. Y el 28 de julio del 61, Chamoso escribe 3 días después a Ainao de las Artes una larga carta informándole de todo, de cómo fue la inauguración, de lo liado que está y todo. Y a esa carta mecanografiada añade esta parte escrita a bolígrafo, donde dice: mucho le ruego al señor Gil que incluya en el catálogo las fotografías de los profetas del pórtico de la gloria que posee el jefe del Estado y que se encuentran en el Pazo de Meirás. Esta la tengo, un minuto, que aunque sé que vamos mal de tiempo. ¿Qué? Muy mal de tiempo. Bueno, pues la digo por encima. Entonces, él ahí le dice que unas fotografías se las quiere dar el gobernador, se las quiere mandar el gobernador civil para que las incluya en la exposición y en el catálogo, ¿no? Y entonces dice, si necesita ya la información, yo se la doy. Y le dice, mire, descríbalas así: figura de profeta de granito, procedente de la parte exterior del pórtico de la gloria, figura labrada, tal y tal. Y aquí hay una cosa que parece propietario, que después se cambia a expositario, que es como el que expone una obra. Es una palabra muy rara, pero que existe. Expositario, nombre, se pone su excelencia, el jefe del Estado, Pazo de Meirás. 2 días más tarde, bueno, 3 días más tarde, desde Ocarballillo, otra carta mecanografiada, con lo que no estaba, otra carta escrita a mano, con lo que no pasaba por el secretario de Chamoso, le escribe a otra más, y le dice que, aparte de la carta que vimos 2 días antes, le mandó un telegrama también, con la descripción de las piezas, ¿no? Y aquí vuelve a decirle que las fotografías todavía no las tiene, pero que tan pronto las reciba del gobernador civil las va a colgar en la exposición. O sea, porque se van a exponer no como obras normales, pero como fotografía. Y dice, perdone que me equivoqué en la descripción de las piezas, y realmente, porque ya hace tiempo que las vi, y realmente ahora me acuerdo de las piezas, y no, son magníficas, porque además, mire, increíble lo bien que se conservan, porque están en la intemperie, en Meirás, como estaban en el Pazo de Gimonde. O sea, las fotos que vieron, efectivamente, de eso. Y en la sentencia todavía se intenta de cuestionar de que no haya demostración de que eran las mismas. Y ahí está por Chamoso Lamas, ¿no? Y dice, pero bueno, entonces las voy a colgar, ponga esto, y le insiste en que hay que meterlas en el catálogo como sea. Aquí ven cómo están y aquí ven. Y lo interesante es todo lo que se calla Chamoso, porque aquí dice, sí, porque había otras que las tiene el Museo de Pontevedra, que también las voy a exhibir en foto porque no se pueden mover, porque así se exhiben las 4, y las del Museo de Pontevedra las tiene el Museo de Pontevedra porque las compré yo, a través del Estado. Pero lo raro es que las de Meirás no dice, miren, las que adquirió el caudillo que estaba en el Pazo de Gimonde, a través, como alegan los Franco, de un particular a través de un anticuario. Eso no se lo cree nadie, que todos los anticuarios de los años 50 se conocen y no saben ni en qué año siquiera. Y estas son las otras fotografías inéditas del Arxiu Mas de Barcelona, que era el archivo oficial que llevaba todo lo de la exposición. Y claro, yo pedí fotos del archivo y veo que se exponen, que veo estas fotos de las piezas de la colección Blanco Cicerón, y veo al fondo algo que me suena, colgado, unas mini fotos, y reconozco esta, porque esta es como estaba emparedada en el Museo de Pontevedra la escultura de Enoch. Y después veo esta cosa rara aquí,
Que digo yo, hombre, debe de ser, ya que se colgaron las 4, la de Franco, y efectivamente era como estaba en Meirás. O sea, que miren cómo las colocó. O sea, no solo es un fraude que rompe todos los protocolos de una exposición en las que una exposición internacional se inaugura, después de la inauguración decides colgar minifotos para que nadie las vea de unas piezas para después incluirlas en el catálogo. O sea, es todo una ilegalidad y un fraude y un despropósito. Claro, Ainao de Lasarte, el 4 de agosto, después de estas cartas, no creyendo lo que está escuchando, le dice a Chamoso: recibí su telegrama y la carta del 1 de agosto. ¿Podrá darme referencia otra vez de las dimensiones de las estatuas de Meirás? Proceden a hablar del pórtico. Él, a pesar de que lo deja clarísimo Chamoso, no da crédito a lo que está leyendo. ¿Podrá también darme las fichas de las 2 fotografías de las figuras de Pontevedra? ¿A nombre de quién se exponen en definitiva las fotografías de Meirás? O sea, claro, él continuamente Chamoso diciéndolo y este hombre no se lo cree. Y resulta que en el Museo de Pontevedra, en el Museo de Peregrinaciones, porque todo esto está desperdigado, hay una cuartilla suelta. Esta cuartilla suelta, que debería de estar en la comisaría, pero está en el Museo de Peregrinaciones, de Peregrinaciones, que es el que fundó Chamoso, ¿no? A ver si me equivoco de museo, es el de Peregrinaciones. Y hay esta cuartilla, y pone Pazo de Meirás, las medidas, nada de propiedad, Museo de Pontevedra, enviadas a Ainao el 8 del 8 del 61. O sea que lo de añadir la propiedad como figura en el catálogo es por fuerza, después y todo esto. Pero lo curioso es que Ainao de Lasarte sabía muy bien que había que callarse en el franquismo. Y es curioso cómo la memoria vuelve muchas veces. Y al hablarle a Ainao de Lasarte de Meirás, seguro que se acordaba de sus épocas de mozo a las orillas de la ría de Betanzos, porque Ainao de Lasarte, de una familia prominente catalanista, que luchó lógicamente porque estaba en el lado republicano como adolescente, fue internado en el campo de concentración de la Magdalena en el 39 en Betanzos, donde, según dicen otros catalanes, que muchos confinados allí, como el misionero Vicente Ferrer, había un sargento con un ojo de cristal, de una mirada especialmente fría. Ainao, de hecho, consiguió sacarlo de la Magdalena otro catalán muy importante para el patrimonio español, como es Eugenio d'Ors, pero con afecciones al régimen. Fue el que cogió Franco, entre otros, para la recuperación del patrimonio después de la guerra. Y ya acabamos, así se mueve el asunto. Aquí, miren, hay un tupido velo sobre la presencia en Meirás, incluso no aparece en el nodo. Arde Meirás, y aquí están las esculturas. Esto es lo que queda de la habitación interior. Nadie habla de ellas incluso durante las evacuaciones de obras de arte de Meirás, como si no existieran. Y llegamos al 88, y en el 88 llega Alfonso Guerra a clausurar la exposición del 88, y era cuando estaba gobernando el tripartito, y había elecciones muy pronto. Y Alfonso Guerra tenía mucho miedo de que lo fotografiara con las esculturas de Franco, ¿no? Era como dice, ya él hacía chistes en ese sentido. Y después de la llegada, cuando ya se clausura la exposición en noviembre, hay unos movimientos por parte del Ayuntamiento de Xerardo Estévez y de la Consellería de la Xunta para intentar recuperar las esculturas, que no volvieran a los Franco. Y hay una serie se piden asesorías jurídicas, y es en ese momento, cuando esta documentación está toda también en el archivo de Galicia, en ese momento, cuando, no me sé el nombre, pero hizo un trabajo excelente, la archivera del Ayuntamiento de Santiago hace un vaciado de todos los libros de actas del Ayuntamiento y consigue toda la documentación que se presentaría ahora en el proceso. En ese momento, la asesoría jurídica de la Xunta le desaconseja iniciar trámites porque precisamente iba a ser muy difícil sobreponerse al concepto de usucapión, y no se sabía la documentación que podía tener los Franco con la documentación que había en ese momento. O problema é que en un xuicio, lógicamente, solo figuran datos palpables,
testimonios vivos ou documentos. Se non hai eso, dá igual o que sepa a xente ou que non sepa, non? Aquí hai un caso moi importante en isto. Hai dous tipos de usucapión. A usucapión normal, o sea, un ten un ben mueble e ten que apropiarse de él durante un período continuado público de boa fe. A boa fe é algo que se pode atacar con esta documentación. Pero despois hai a usucapión extraordinaria, donde non se necesita boa fe, simplemente por ter unha posesión prolongada no tempo, non interrumpida e pacífica. E aquí é onde está o kit da cuestión. Non hai apropiación pacífica cando os que detentan a forza en ese momento e de onde emana a legalidade vixente impiden calquera tipo de disensión. Entonces eso destroza o concepto de usucapión extraordinaria e isto implica que o único documento donde se publican por primeira vez como propiedade do xefe do Estado estas esculturas, que é o catálogo da exposición, é demostrablemente un fraude instigado, evidenciado ahora por datos directamente desde a Casa Civil de Franco, que están interferindo en unha cuestión profesional que compete solo os organizadores comisarios dunha mostra, que figuras incluir, como incluídas. Isto é demostrablemente palpable, que non hai volta que darlle. O resto, claro, podemos gritar que injusticia, pero que, claro, no xuicio hai que presentar datos palpables. Por iso é tan importante neste sentido a documentación. É unha pena que non se poida, en ese sentido, añadir, ou non sei se se poderá engadir no futuro. Pero aquí hai outros elementos. A lei do 33 deixa claro, hai unha cuestión que o xuez creía que estas esculturas non son bens demaniales. Bens demaniales son como unha plaza, son bens do patrimonio que non se poden enaxenar ni por donación, non? Pero a lei do 33 de Ricardo de Orueta dice que todas as obras do patrimonio artístico nacional son bens demaniales. Aquí isto é importante, as cartas de Chamoso a Sarmiento Garra, e tamén o caso da condesa de Ximón de Daventa, porque Sarmiento Garra, aí en esas cartas Chamoso está dicíndolle a Sarmiento Garra e a condesa de Ximón de cales son os requisitos que se necesitan dentro da legalidade vixente franquista. O sea que eso sabíase, por eso é flagrantemente un fraude. E por eso, a diferencia do Pazo de Meirás, en este caso, nin siquiera se atreveron a falsificar un documento de donación, porque un documento de donación sería ilegal, porque esa donación non podería existir. Entón, o que di a xueza de que, home, se lle fan un regalo ao caudillo, como é que non deixan rastros, e deberían de estar orgullosos. Este regalo que lle damos ao caudillo, para que non lle podían dar ese regalo ao caudillo, porque precisamente o contrato de compra-venta ten cláusulas dicindo que as esculturas nunca poderán salir non de Santiago, do patrimonio municipal. E aí temos outra vez a cuestión de que unha vez compradas xa forman parte dun patrimonio, e a lei do 33 de Ricardo de Orueta dice que son patrimonio nacional todas as obras que pertenezan a organismos de Estado, incluído ayuntamientos, non só a museos. O sea que esta é demoledora, este dato. E non hai xuez, por moitas tendencias franquistas que teña, que poida sobrepasarse a te cogí con el carrito del helado.